entonces, la primera parada de orgullo en Puerto Rico documentada recientemente, la del 91, ¿verdad? Esa primera parada de orgullo, donde yo no trabajo en la organización de la misma, pero participo en ella. Originalmente fue convocada, o más bien consiguió los permisos y convocó un grupo de personas, Cristina Hayward. Entonces se une a ella Actor Puerto Rico, un grupo de compañeros que la mayoría de ellos venía de Nueva York, eran puertorriqueños que se habían ido y regresaban con Actor para Puerto Rico. Y trabajaron también otras personas y otras organizaciones como Iniciativa Comunitaria, Fundación SIDA y Herminio Adorno, Joe Toro, Mercedes Garriga. O sea, un grupo de personas participó y ayudó a organizar esta parada. O trabajaron como mariscal, como fue el caso de Mercedes Garriga y de Joe Toro. Entonces yo participo y soy una más de las alrededor de 200 personas que participamos en esa primera parada. Al pasar esa parada se da una situación conflictiva entre Cristina y algunos de los otros que habían trabajado en la organización, y ella entendía que la parada era suya. Eso crea un conflicto bastante amplio y no quiero entrar en detalles de eso ahora mismo, pero provoca el que un grupo de compañeros liderados, ¿verdad?, por Herminio Adorno, que había sido uno de los que trabajó originalmente, convocaran una reunión de organizaciones y activistas entendiendo que la parada no podía ser, era un acto muy importante, una actividad muy importante de visibilidad, y no podía ser el acto de protagonismo de una sola persona, tenía que estar en las manos de organizaciones y de activistas que creyeran en el movimiento y en la visibilidad como estrategia de trabajo. Y ahí se funda, entonces en octubre del 91, se funda la coalición Orgullo Arcoíris. Ya yo estaba trabajando con la coalición puertorriqueña de lesbianas y homosexuales, que estaba trabajando desde muy recientemente y que habíamos comenzado, había sido una propuesta que surgió de Fundación SIDA y que había comenzado para crear y desarrollar una línea de información para lesbianas y gays en el país. ¿Tiene una relación con la coalición hispana de lesbianas y homosexuales de Estados Unidos, de Nueva York? No. Era un trabajo independiente que también reunió activistas en su carácter independiente de diferentes organizaciones del movimiento LGBT en Puerto Rico. Pero que además entonces de esa línea de información nos independizamos de ser un proyecto más o menos, ¿verdad?, de Fundación SIDA, o que estábamos allí ubicados físicamente, y se independiza con otra serie de proyectos. Así que la coalición Orgullo Arcoíris, organizando la parada, y la coalición puertorriqueña de lesbianas y homosexuales con un objetivo principal similar, ¿verdad?, que era el de educar e informar sobre la comunidad LGBT y motivar el trabajo por sus derechos. Trabaja con diferentes estrategias y de diferentes formas. Así que coincidiendo colaboramos, ¿verdad? Colaboramos los trabajos unos con otros, y yo me integro a la COA, tan pronto se organiza la COA, y ya entonces participo organizándola desde esa segunda parada. ¿Tú dirías que hubo una transición de un activismo comunitario a un activismo político? ¿O los dos corren independientes? En el caso de la parada y de la cuestión del activismo gay en Puerto Rico. Bueno, nosotros tenemos una historia larga, y eso no, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo, porque yo creo que de ahí surge la base para todos los trabajos que se han hecho en estas próximas décadas. Nosotros tenemos documentado desde el 1974 la primera organización en Puerto Rico, Comunidad Orgullo Gay. O sea, estamos hablando de 30 años de trabajo continuo y de trabajo diverso. Nosotros hemos tenido en momentos sobre 19 organizaciones LGBT con diferentes objetivos y con diferentes estrategias de trabajo. Cuando uno menciona eso, ¿verdad?, dentro a todo esto, organizaciones que se basan en trabajo voluntario. O sea, que poco tiempo después de Stonewall, en Puerto Rico ya se empieza a formar también un grupo. ¿Tú crees que tuvo que ver Stonewall algo con eso? Bueno, definitivamente, sí. O sea, definitivamente Stonewall impacta a nivel internacional. El movimiento LGBT, sí, fue en el 69. Impacta definitivamente todo a nivel internacional, y sin olvidarnos de que primero en Stonewall, muchas de las transgéneros que están en Stonewall son puertorriqueñas. Hola. Estábamos hablando de que en el 74 es que surge
¿verdad? Stonewall pues impacta definitivamente a Puerto Rico también, y muchas de las dragas transformistas que estaban en Stonewall también eran puertorriqueñas. Eran puertorriqueños residentes en Nueva York, así que eso definitivamente va a tener un impacto, pero además no podemos olvidar, ¿verdad?, que Nueva York, como la ciudad más grande de Puerto Rico, pues el movimiento entre Nueva York y Puerto Rico es constante, por lo tanto sí va a tener un impacto directo en Puerto Rico. En el 1974, ¿cuál fue el puntillazo, vamos a decir, que hace que se organice esta primera comunidad Orgullo Gay, como se llamó? Fue la revisión del Código Penal. En Puerto Rico se revisa el Código Penal en el 74 y se organiza, un grupo de personas se organizan para un poco participar en lo que fue la discusión pública sobre la revisión del código y obviamente, ¿verdad?, participar en todo lo que fueron las vistas de manera con más fuerza, vamos a decir. Así que la comunidad Orgullo Gay se crea en el 74, el código lo revisan efectivamente, el artículo 103 lo enmiendan, pero no lo enmiendan para eliminarlo, sino lo enmiendan para asegurarse que queda claro que las mujeres, que las lesbianas también quedan incluidas. Así que para ser lo más conservador todavía de lo que era. Exacto, o sea, anteriormente hablaban del acto de sodomía y en el 74 se enmienda para que lea toda persona que tuviera relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo, y así lo amplían, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es que era el año de la liberación femenina, como se le mencionaba, y ellos no se querían quedar fuera, o sea, querían garantizar la inclusividad. Exacto. Así que bien lo hicieron.